Gran tribulación y religión. Muchos de los que dicen creer en Cristo y hasta frecuentan sitios donde se predica la palabra de Dios, la Biblia, están convencidos de que la Iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación para ser purificada, aunque nada en la Biblia indica esto. Esa creencia se basa en pura religión y no en la palabra de Dios. Toda religión consiste en el esfuerzo humano para ganar el favor de la divinidad. En el caso de los que creen que la Iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación a fin de ser purificada, en realidad creen que por el sufrimiento alcanzarán el favor de Dios. Creen que Dios es tan sádico que se complace en el sufrimiento humano, pero también creen que con su sufrimiento podrán pagar por sus pecados. Todo esto es una barbaridad a la luz de la Biblia, ya que manifiesta total falta de fe en que Jesús pagó con su sangre derramada en la cruz por todos nuestros pecados. No creen en que el sacrificio de Cristo les haya limpiado de todo pecado y por eso se sienten sucios y creen que necesitan ser purificados. Pero es que además creen que su sacrificio será aceptado por Dios, cosa que es un tremendo error. La Biblia es muy clara en cuanto a que el Cordero de Dios se tuvo que hacer hombre y morir, porque en la tierra no había quien no pecara y cuyo sangre fuera limpio para el sacrificio. Entendemos por qué pensar que la Iglesia de Cristo tiene que ser purificada es antibíblico y se fundamenta en religión. Por otro lado, si solo se salvaran los que pasasen por la gran tribulación, la salvación solo sería para las personas que estuvieran vivas durante ese tiempo. Los que han pasado la eternidad antes de la gran tribulación no tendrían la oportunidad de ser salvos porque no serían purificados. Todo esto es una aberración. La Biblia deja muy claro que la condición para que alguien sea salvo y pase a formar parte de la Iglesia de Cristo es la misma en todos los tiempos para toda la humanidad: creer en Cristo. O en la versión del Antiguo Testamento, de que vendría el Cordero de Dios a derramar su sangre para pagar por los pecados de la humanidad. Los que confían en su sufrimiento y sacrificio son religiosos, incrédulos que están pisoteando la sangre de Cristo derramada en la cruz, por confiar en sus propias obras para alcanzar el favor de Dios. También queda claro en la Biblia que el sufrimiento de la gran tribulación es tan intenso como no lo ha habido jamás ni volverá a haber. Dice el propio Jesús en Mateo 24:21, que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si quieres una idea de qué será la gran tribulación, lee Apocalipsis a partir del capítulo 6 y compáralo con las pequeñas muestras de lo que estamos viviendo hoy día. Otros pasajes dicen al respecto de los que han creído en Cristo. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por cierto, lo que suele seguir en algunas versiones como la Reina Valera 60 no viene del texto original, sino que fue añadido. Así que el versículo original es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:7 dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Juan 19:30 se nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay muchísimos más pasajes que nos muestran que el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar por todos nuestros pecados y retirar de nosotros la ira de Dios. Por lo tanto, si alguien es parte de la Iglesia de Cristo realmente, es porque ha creído en la obra de la cruz y ya no hay condenación sobre esa persona. No necesita ser purificado, porque ya lo ha sido por el sacrificio de Cristo. Cuando alguien cree que todavía necesita pasar por un gran sufrimiento para purgar sus pecados, es porque no ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz y por lo tanto no es salvo ni es parte de la Iglesia de Cristo. Cuando alguien no cree en la obra redentora de la cruz, su pecado permanece sobre él y por eso se siente condenado y cree que tiene que pagar por sus pecados con su sufrimiento y esfuerzo. Esa persona no es salva y la ira de Dios permanece sobre ella. En una cosa está en lo cierto ese incrédulo: pasará por la gran tribulación, porque ese tiempo será el derramar de la ira de Dios sobre los que no han creído.
Dos preguntas para reflexionar. ¿Sobrevivirá? ¿Será capaz de no caer en la tentación y adorar a la bestia? Veamos lo que se dice sobre ese tiempo. Apocalipsis 6, 15 a 17 relata lo siguiente: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas de entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los ricos y poderosos, los reyes de la tierra, sentirán terror y querrán que las peñas caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. Esas personas que están convencidas de que sí sobrevivirán y serán purificadas, tienen una línea de pensamiento alejada de la Biblia. En otro vídeo veremos con base a qué piensan eso y si están en lo cierto o no. De momento quedamos con esta idea. Los que piensan que la Iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación para ser purificada, en realidad no creen que la Iglesia ya es pura por haber creído en la obra redentora de la cruz. Por lo tanto, son incrédulos y sí están en lo cierto. Pasarán por la gran tribulación porque no son parte de la Iglesia de Cristo.